Buen día. Más que un video de campaña de 1 o 2 minutos, esta es una mini clase que permite el proceso constituyente que estamos viviendo. Tiene el objetivo de facilitar el acceso a un tema complejo, en palabras simples, en ningún caso abordado de manera exhaustiva, pero sí con una visión que integra detalles que muchas veces parecen no conectados. Decidí hacerla porque me habría encantado que me la dieran en la escuela, en el liceo, la universidad o en el magíster. La educación en Chile va en otras direcciones, diferentes a las necesidades de las personas. De eso vamos a hablar hoy, de ideologías dominantes, sobre educación o en educación, y cómo se nos imponen desde la mismísima Constitución. Para eso les pregunto primero, ¿todas nuestras ideas son realmente nuestras o vienen de un grupo de poder dominante? Detrás de un chiste machista o discriminatorio, detrás de la necesidad de que todos seamos iguales, detrás de la idea que nos urja pagar un colegio, hay una idea, que no siempre es una idea propia. Son ideologías ajenas que hemos hecho nuestras de manera inconsciente. Patriarcado, colonialismo, capitalismo neoliberal. Si hoy estas tres ideas son condenadas socialmente por la mayoría, ¿por qué seguimos pensando lo mismo? Son ideologías impuestas estratégicamente a distancia. Son ideologías dominantes o hegemónicas. Hegemonías les llaman también. Las ideologías dominantes o hegemónicas son planeadas por los grupos poderosos dominantes y son implantadas en la población de manera silenciosa vía medios de comunicación y vía marketing, para luego hacerlas pasar por sentido común o cultura. Les pregunto yo, ¿lo son acaso? Miremos esta definición. La dominación consiste en que quien no tiene poder vea sus expectativas de vida limitadas o destruidas. ¿Cómo? Mediante la exclusión, la eliminación física, psíquica, cultural o la invisibilización. Todo esto se conoce como opresión. Entonces, hoy día, como estas ideologías son muy grandes y estamos tratando de, por lo menos, contrarrestar el impacto que tienen ellas, ¿verdad? De combatirlas, vamos a tomar una de ellas y solo vamos a hablar de neoliberalismo. ¿Ya? Capitalismo neoliberal lo vamos a simplificar como neoliberalismo. Esto tiene que ver con el capitalismo. Entonces, el neoliberalismo parte aproximadamente en el mundo, en el año 80, tal vez un poquito antes, y tiene varias características. La meta de los gobiernos neoliberales es producir condiciones para el crecimiento económico y el desarrollo de nuevos mercados. La convicción es que si mejora las estadísticas de crecimiento, mejorará la vida de todos. El mantra que tiene el neoliberalismo es que necesitamos competencia, elección y proveedores privados. Y a la vez esto hace aparecer el truco. El truco neoliberal es que no hay derechos básicos para usted, pero sí se garantiza que usted pueda escoger. Veamos un caso ejemplificador del neoliberalismo en Chile que no tiene que ver con la educación, pero lo ejemplifica de muy buena manera. Las AFP son tanto un sistema de pensiones como un instrumento para alimentar el mercado de capitales. Desde ahí la suerte de todos los trabajadores se conecta inexorablemente al crecimiento, que no siempre, como podemos ver aquí, favorece al cotizante. Pero esta idea no es nuestra, ¿verdad? Sin embargo, ahí está. Esto está plasmado en la Constitución. Entonces, estas ideas, estos conceptos, competencia, elección, proveedores privados, como decía, están implícitos en la Constitución, pero a un nivel escondido. ¿Ya? Es el principio de subsidiariedad y rige a todas las actividades económicas chilenas del país sin estar siquiera escrito en ella. Esto no es algo que yo diga, que esto es algo que todo el mundo conoce cuando estamos pensando en ideologías hegemónicas o dominantes.
Veamos este artículo de la tercera. Dice aquí, nuestra Constitución actual no señala el principio de subsidiariedad de manera explícita. Esta idea nació de Jaime Guzmán y los Chicago Boys chilenos que lo seguían, que estuvieron a cargo de escribir la Constitución actual, esa que nos metió en estos 40 años, que no eran 30 pesos ni 30 años, sino que eran más de 40 años de injusticias e inequidades. Y está presente en la Constitución. Ve aquí, por ejemplo, en el caso de la educación, para que nos metamos ya en nuestro tema. La Constitución establece en el artículo 19.11 que usted tiene el derecho preferente, perdón, usted como padre tiene el derecho preferente de educar a sus hijos y que el Estado solamente va a proteger que usted pueda cumplir ese derecho, pero no asegura derecho, no asegura, el Estado no protege el derecho, no se hace cargo, no garantiza el derecho de educación de todos los chilenos, solo protege que usted pueda escoger dónde educarse o dónde educar a sus hijos. Estas ideas, como decía recién, vienen de un economista de Chicago, Milton Friedman, y tiene las siguientes características. Él dijo que la educación pública era mala e ineficiente. No lo probó, pero lo dijo, pensando en favorecer a la economía. Inventó el voucher como una solución. ¿Qué es el voucher? El voucher es un instrumento de política pública que cambia cómo se distribuyen los recursos del sistema escolar. Ese debería haber un tilde, un cómo. ¿Cómo se distribuyen los recursos del sistema escolar? Con el voucher, las familias, mediante la elección de escuelas, eso se le conoce como voucher, deciden dónde, en otro tilde, gastar los fondos públicos. Entonces las escuelas pasan a ser vistas como organizaciones que deben competir unas con otras para atraer estudiantes. ¿Cuál es la retórica neoliberal construida? Superación de la pobreza, crecimiento económico, las bondades del mercado. Usted puede escoger público, subvencionado o privado. Y también se instaura la cultura de la meritocracia. Las dos primeras van de la mano, ¿cierto? Crean mercados y consumidores. Se instala el mérito como una cultura, pero eso muchas veces incluso viola los derechos humanos de las personas porque se transforma como en una idea romántica que usted se esfuerce para poder estudiar mucho más allá de sus capacidades físicas muchas veces. Vemos cómo gente trabaja, estudia y además se hace cargo de su familia con el tiempo que le queda. ¿Ya? Eso atenta contra los derechos humanos. Entonces, veamos cuál es la realidad, porque esta era la idea ideal que ellos tenían, ¿cierto? ¿En qué se tradujo en Chile? En competencia. Su bebé más famoso, el sistema de medición de la calidad de la educación, CIMSE, instauró que la calidad debía ser demostrable. ¿Ya? De hecho, instauró el tema de la calidad asociada a la educación, que también es controversial. Nos enseñó a cuantificarnos, todos teníamos que pasar por números, además había que estandarizarse, no solamente los alumnos de la media, sino que también los de la básica. Recuerde usted incluso que el CIMSE incluso se aplicó a niñitos pequeños de segundo básico, que terminaban vomitando, ¿cierto? Sin que ello implique en ningún caso que alguien deba normalizar su ser, lo que sabe, pero es parte de nuestro sistema, estandarizar todo, normalizar todo. Esto es uno de los mayores dificultades o los mayores efectos que causa el neoliberalismo, es que se creó un currículum obligatorio con la idea de que todos pudieran acceder a los mismos contenidos, pero al final es unitario. ¿Y qué ocurre? Que Chile, con toda la diversidad que tiene, imagine sus regiones, ¿verdad? Sus latitudes, muy inconexas una de otra, muy diferentes entre sí, tienen que seguir el mismo currículum. Se da la posibilidad de que cada escuela escoja un currículum, pero como estamos todos haciendo CIMSE, en realidad no queda tiempo para que las escuelas tengan sus planes propios. ¿Ya? Entonces el currículum es obligatorio, pero unitario. Y esto se asoció al semáforo de escuelas, ¿verdad? Con todo lo que implica el sesgo de
saber si una escuela lo hace bien o mal, en términos numéricos. Está también el individualismo que genera en las personas, la falta de honestidad con el voucher. Recordaremos cómo había que pasar la lista, incluso creo que hasta el día de hoy, porque el sistema de voucher premia a las escuelas que llevan más alumnos en la asistencia. ¿Ya? Genera una falta de honestidad tremenda en toda la comunidad escolar. Castiga las oportunidades desaprovechadas, y este castigo no lo lleva al sistema, sino que se le transfiere a la persona y se le dice, bueno, usted tiene las oportunidades de estudiar. Ojo, es usted el que no ha logrado dar la nota suficiente para conseguir estudiar. Debilita, por ende, la solidaridad social, ¿verdad? Estamos todos pensando en nosotros mismos. Deteriora la democracia, ¿verdad? Si cada uno está pensando en sí mismo, difícilmente vamos a poder pensar en tomar decisiones que favorezcan a la mayoría. Segrega a todo el mundo y lo sufren escuelas públicas y particulares subvencionadas. Y también, además, debemos decir que segrega absolutamente a todo el mundo. El número de estudiantes es el mismo en las escuelas públicas que en las escuelas subvencionadas. Todos los estudiantes de estos dos sistemas están 10 horas diarias más o menos en promedio en el liceo. No tienen una jornada escolar completa, ¿cierto? Sin deporte, sin cultura, porque hay que estar haciendo ciencia. Y además, las escuelas subsidiadas tienen que usar los mismos textos de estudio del Mineduc. En la mayoría de los casos ocurre así. Pueden, por supuesto, usar otros textos, pero la verdad es que la mayoría de las escuelas usan los textos enviados por el ministerio que no siempre tienen pertinencia o calidad. Miremos entonces ahora la superación de la pobreza y el crecimiento económico a la luz de la OCDE, ¿ya? El organismo al cual pertenecemos ahora. La tasa de desempleo dice que Chile en 20 años no ha cambiado sustancialmente su tasa de desempleo, ¿ya? Si el neoliberalismo es tan eficiente para superar la pobreza y hacer que el país crezca, ¿por qué no hemos cambiado nuestra tasa de desempleo? Chile está en el lugar 26. Eso implica que solo hay 25 países de 100 con un peor desempleo que el chileno. O sea, estamos en realidad en el lugar 74. En Sudamérica hay más trabajo en Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, por ejemplo. Ya vimos esa parte. Veamos entonces las bondades del mercado. Tomemos el hijo pródigo del neoliberalismo, el CIMSE. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a concentrarnos solamente en el nivel adecuado, en lectura primero. ¿Ya? Entonces, veamos, si comparamos, podríamos decir que estamos por sobre el nivel nacional. Esa es una forma de verlo cuando a usted le gusta numerizar, hacer todo numérico, ¿cierto? Pero si usted se fija, hay 52% de los estudiantes en la región de Arica y Parinacota que no alcanzan el nivel adecuado de lectura en segundo medio. Yo no veo cómo eso puede hacer una ganancia. Veamos matemática ahora. Aquí el caso es peor. 73% de los estudiantes en segundo medio no alcanzan el nivel adecuado. Veamos los octavos entonces. Esto es lectura. Si usted se fija, aquí el recuadro dice que, bueno, algo que se conoce ya en todo el mundo, Chile solamente comprobó la fórmula, comprobó lo que ya estaba probado en Chile, que los grupos socioeconómicos de mayores ingresos obtienen mejores resultados en lectura. Esto es en octavo básico. ¿Ya? Hay casi una correlación perfecta. Se fija, a mayor cantidad de recursos, mayor son las cantidades de puntos que obtienen los chiquillos, nuestros estudiantes. Y veamos matemáticas. Si usted se fija, en lenguaje es menos visible la diferencia, pero miren, en matemáticas se hace aún mayor la diferencia. O sea, lo que determina el puntaje en el CIMSE, en el fondo, no es la escuela, si es subvencionada o si es pública, sino que lo que determina es que la familia o el colegio pertenezca a un grupo socioeconómico de mayores ingresos.
Tomemos finalmente la cultura de la meritocracia. Fijémonos en estos datos que son del 2019, el número de las carreras con menor empleabilidad, si usted se fija aquí. Hay carreras que tienen, significa esto que de 10 egresados hay 4 trabajando. Aquí está todo esto del 2019. Acá hay 7 que están trabajando, pero hay 3 que están cesantes. Pero, sin embargo, hay otros temas. Fíjese usted aquí, por favor. Hay carreras universitarias que tienen a una persona trabajando de 10. ¿Ya? Son carreras universitarias. ¿Y dónde está el mérito, entonces? ¿Sabe usted que en el año 2016, en el ranking de menor empleabilidad de las carreras, habían 50 carreras que tenían menor empleabilidad que un 60%? 50 carreras tenían menos empleabilidad que un 60%. Significa que de 10 personas, solo 6 estaban trabajando. Y la verdad es que hay algunas que, como el caso de estos datos que se ven acá, no son los únicos. Habían varios en ese ranking del 2016 que estaban bordeando el 20%. Veamos entonces el CAE, porque dijimos que no teníamos problemas en pagar, ¿cierto? Nos parece bien. Hay gente que lo defiende, eso también hay que decirlo. Pero veamos, esta es una realidad que golpea a todo el mundo. La pesada mochila del CAE. El estudio arrojó que hay una morosidad de un 44%. Y si usted se fija aquí, por favor, presta atención, hay 560.000 deudores en Chile, de los cuales 250.000 están morosos. 76% de ellos nunca terminó su carrera. La mayoría debe un promedio de casi 5 millones y, atención, Arique Parinacota, los mayores niveles de morosidad están en nuestra región. Entonces, para concluir, lo invito a repensar todo esto que hemos estado hablando sobre la retórica neoliberal construida y si la queremos volver a tener en la Constitución nueva, es una pregunta que invitamos a hacer. Yo espero que usted lo piense muy bien con lo siguiente. ¿Es realmente nuestra la idea de que la educación en los 80 nos servía? ¿Es nuestra la idea que había que alimentar los mercados con colegios y universidades? ¿Es nuestra idea que es necesario normalizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes? ¿O si es necesario normalizar a alguien? ¿Es nuestra idea de querer pagar por una mejor educación? ¿Es nuestra idea de que sí conseguimos finalmente una mejor educación? Finalmente, ¿es nuestra la idea de que hemos crecido económicamente como país, favoreciendo a todos, a todas con equidad? Espero que lo piense muy bien. Le dejo esta cita. Todos los estudiantes, incluyendo los de grupos marginales, tienen el derecho de aprender los códigos dominantes que les permitan progresar en la sociedad más amplia. Por eso estamos haciendo esta mini clase. Ahí le dejo algunos links y le recuerdo que estamos en un proceso constituyente. Muchas gracias por su atención. Espero comentarios, por favor, por cualquier vía. Un abrazo.